está presentando Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile. Claro que sí, comenzamos Chilevisión Noticias contándoles de esta jornada de fuertes marejadas en el borde costero de gran parte del litoral central. Carlos Caucota nos va a contar cuál es el panorama a esta hora en Reñaca. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Macarena, Daniel, ¿cómo están? Estamos en el tercer sector de Reñaca, donde durante esta jornada se ha visto claramente los efectos de las marejadas. Durante la mañana, eso de las 10 de la mañana, se vivió la pleamar y la verdad es que las olas eran bastante grandes, incluso en algunos momentos sobrepasando lo que es la línea de playa y llegando hasta la avenida Borgoño, también en Viña del Mar sobrepasando lo que es la tradicional avenida Perú. Se espera que en unos pocos minutos más comience ya el nivel de más alta marea. Se espera que a eso de las 10 de la noche el mar esté en su nivel más alto de acuerdo a su nivel de marea, por lo que se espera obviamente que las olas nuevamente durante esta jornada sobrepasen lo que es la línea de playa, lo que ha causado algunos daños, por ejemplo, en algunas terrazas del sector de Reñaca que se han visto bastante afectadas por el golpeo de las olas constantes, sobre todo a eso de las 10 de la mañana, cuando una ola incluso sobrepasó la línea de costa, destruyó parte de un kiosco tradicional que está ubicado en el cuarto sector, y también lo que ocurría en otras partes de Chile, donde se vieron afectadas, por ejemplo, en la región de Valparaíso, la caleta de pescadores, el terminal pesquero con una inundación por parte del mar que avanzó varios metros hacia adentro, y la verdad es que hasta este momento podemos ver cómo las olas empiezan a tomar ya mayor altura comparado con lo que era minutos anteriores. Entonces estaremos atentos porque se espera que en aproximadamente una hora y media más sea el nivel de más alta marea en este evento de marejadas anormales acá en la región de Valparaíso y en todo el país. Seguimos atentos entonces a la situación, Carlos, y la recomendación, por supuesto, la hemos reiterado todo el día, pero es importante mantenerla, alejarse, por favor, de esa zona porque hay un peligro para las personas, más ahora que se espera que este fenómeno recrudezca en las próximas horas. Gracias, Carlos, y volvemos más adelante contigo. Sí, porque vamos a estar además con la explicación meteorológica de qué es lo que ocurrió hoy día en distintas playas a lo largo del litoral y con más imágenes de estas marejadas. Pero por ahora vamos a revisar lo que está ocurriendo en algunas comunas importantes como Puente Alto, Maipú, también Santiago, que son las que concentran el 30% de los rezagados, aquellos que les tocaba vacunarse pero todavía no lo han hecho. Claro, y cada vez más especialistas y también alcaldes están proponiendo que el calendario oficial ya no se guíe por la edad, sino que el que quiera vacunarse lo puede hacer de inmediato. Fue una de las vecinas de Puente Alto que recibió la primera dosis de la vacuna. Es una de los casi 3 millones de rezagados a nivel nacional. La mitad se concentra en la región metropolitana. Puente Alto es una de las comunas que lidera no vacunados, por eso instalaron nuevos puntos. ¿Por qué no había podido venir antes? ¿Cuánto se llama? De flojo, más que nada. Si no haya venido, pero que sí tenía la intención de venir a vacunarme y ahora ha sido la oportunidad. Rezagado. ¿Y por qué no habías venido antes? ¿No tenías tiempo? Sí, por trabajo. Puente Alto, Santiago y Maipú concentran el 30% de los rezagados de la región metropolitana. Son comunas populosas con alto nivel de hacinamiento y líderes en casos activos. Puente Alto supera los 2.000. Por eso el alcalde de la comuna pide liberar el calendario y vacunar a quien lo desee. Hoy día lo que tiene que hacer el Ministerio es permitirle a los municipios que tenemos capacidad de vacunar, avanzar rápido con aquellos que sí se quieren vacunar y no seguir esperando a rezagados que muchas veces, como ustedes pueden observar en las imágenes, no se acercan a vacunarse. Además, las comunas tienen bajas tasas de vacunación, menores al promedio de 75% de la región metropolitana. Los municipios siguen sumando puntos de vacunación, sin embargo, no parece dar resultado. Tenemos 6 locales dispuestos a lo largo y ancho de Santiago para la vacunación. Es muy rápido, es indoloro. El llamado es a todas las personas que aún están en su casa, que tienen la posibilidad de vacunarse, vayan y háganlo, que es el único camino posible para derrotar esta pandemia. Esta semana el calendario de vacunación fue únicamente dedicado a rezagados mayores de 23 años. En este vacunatorio de Santiago están inoculando a casi 1.000 personas por día. Hemos tenido mucha gente hoy con segundas dosis.
muchos rezagados también de segundas dosis y muchos rezagados que no tenían su vacuna al día. Yo soy rezagado. Rezagado. Sí, ¿Por qué no había venido antes? Tema del trabajo. Costó que viniera a vacunarme porque tenía ciertas aprensiones con la vacuna, pero al final me decidí como un poco para proteger también a la gente que está cercano mío. Según expertos, hace falta un cambio en la estrategia de inoculación. Argumentan que podría ser más eficiente, aumentar puntos de vacunación en lugares masivos, en lugar de dedicar días solo a rezagados. Acercarle la vacuna a las personas, sobre todo a los más jóvenes, en sus horarios laborales, en sus espacios de trabajo o en lugares que ellos frecuenten, como estaciones de metro, plaza. Según el calendario oficial, este jueves corresponde la vacunación de personas de 22 años. Las autoridades sanitarias aseguran que seguirá avanzando la campaña según lo planificado. El objetivo es la tan ansiada inmunidad de rebaño. 6 personas murieron en el choque entre un bus de pasajeros de 2 pisos y un camión que transportaba verduras en Chañaral. Este hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en el kilómetro 1033 de la Ruta 5 Norte. Según información entregada por las autoridades, producto de esta colisión se registraron 6 víctimas fatales, incluidos los 2 conductores de ambas máquinas. No se descarta que la camanchaca haya sido una de las causas del accidente. Concurrieron desde Santiago un perito mecánico al cual le encargamos la diligencia junto al personal de la CIAT y de la SEP para que hagan el peritaje respecto de ambas máquinas. Aparentemente y preliminarmente se puede verificar que uno de los vehículos traspasó el eje central de la calzada colisionando al otro, pero es materia de investigación la que todavía se encuentra en curso. Y este domingo hay elecciones. 13 de las 16 regiones del país están convocadas para una inédita segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales. Son comicios que generan muchas dudas entre los votantes que esperamos responder en la siguiente nota. ¿Va a ir a votar el domingo, no? Por supuesto. ¿Sí? Sí, señor. ¿No hay temor a contagio, ese tipo de cosas? En absoluto. Votaré hasta el último día. Yo sí. ¿Sí? Sí, yo voy a ir a votar. Como que me dejaron un poco aburrida con estas peleas entre los candidatos, entonces como que me chorearon en realidad. Son opiniones diversas de cara a un nuevo proceso eleccionario, pero ¿sabe qué se vota? No tengo idea. ¿De qué es lo que hay que ir a votar? Gobernadores regionales, la segunda vuelta. ¿Ya? ¿No sabía? ¿No? Y para que no existan confusiones, anunciar los detalles de la elección que se va a realizar el próximo domingo sobre la segunda votación de gobernadores regionales. Proceso de segunda vuelta que no tendrán todas las regiones, desde Arica hasta la región de los lagos, excepto Valparaíso. Con esto, el domingo 13 de junio el proceso se vivirá tal como fue el pasado 15 y 16 de mayo. Hay preferencias para los grupos de riesgo, que son personas discapacitadas, que requieren asistencia, personas, digamos, embarazadas, mujeres embarazadas y los mayores de 60 años durante todo el horario de votación de 8 a 18 horas. Aunque el CERVEL mantiene la recomendación de que concurran a votar preferentemente en la tarde, desde las 2 a las 6 de la tarde. Y ojo los que fueron vocales. Tienen que ser los mismos, de acuerdo con la ley, que ejercieron efectivamente la función en las elecciones pasadas, o sea, en la primera votación de gobernadores el 15 y el 16 de mayo. No tienen que concurrir un día antes, porque las mesas ya fueron constituidas y esto es una repetición simplemente de votación. De lo contrario, se exponen a multas entre 2 y 8 UTM, pero un beneficio. Esa labor será remunerada, pero no es todo lo que hay que saber. En la región metropolitana, Metro va a operar en forma gratuita y desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Si necesita trasladarse a alguna de las 13 regiones donde se realiza este proceso, debe llevar su carnet y el pasaporte COVID-19, además de la consulta del CERVEL que acredite que vota en la región de destino. Pero hay algo más. Este día, domingo 13, no se modifica el horario de toque de queda. Recuerde que la mascarilla es obligatoria. Además, el lápiz pasta azul es fundamental. Elementos esenciales para un nuevo proceso de elecciones en medio de la pandemia. Seguimos con las noticias para contarles que fue capturado un nuevo implicado en la mortal balacera ocurrida en la plaza de Maipú en diciembre pasado.
Se trata de quien habría iniciado esta guerra entre bandas rivales que acabó en una serie de venganzas. En paralelo, vecinos de la comuna piden mayor seguridad. Dicen que pese a las promesas de intensificar los patrullajes, después de estos hechos, la situación sigue igual. Se le investiga por haber desatado una verdadera guerra entre bandas rivales que llegó al punto de que se perpetrara un ataque armado en una feria navideña repleta de gente en el corazón de Maipú. ¿Está bien? No, tiene un balazo ahí. Dijeron, están disparando. Yo le digo a ella, hermana, tirémoslo al suelo. Mi hermana me dice, recibí un tiro. ¿A cuánta distancia estaba su hermana? ¿Dónde estaba usted? Al lado. Estábamos al lado. 10 disparos. Uno de ellos se le costó la vida a Isolda Maluenda, una madre que nada tenía que ver con el conflicto que arrastraba Israel Ibarra Varas, acusado de asesinar días antes y con más de 20 tiros a Carlos Veloso, conocido como el Cazuela. Este es el hecho que detona un cúmulo de homicidios posteriores que finalmente culmina con una balacera en la Plaza Maipú el día 22 de diciembre del año pasado. Y es que los sujetos que abrieron fuego entre una multitud buscaban presuntamente herir a Patricio Lemus y quien sería su compañero Lisra, que luego de ocultarse 7 meses fue detenido y formalizado por homicidio simple. El trabajo de análisis de inteligencia se logró materializar en la sexta región, en la comuna de Pichilemu, la detención de un sujeto de 30 años con antecedentes policiales por el delito de receptación. Vamos a seguir hasta que caigan absolutamente todos los que estuvieron involucrados en estos hechos criminales. Y es que fue una verdadera escalada de violencia del crimen organizado, la que a fines del año pasado tuvo atemorizada la Villa San Luis, San Carlos y Santa Teresita, en Maipú, donde hubo 14 asesinatos. Tras lo acontecido en la principal plaza de la comuna, hubo anuncios concretos, entre ellos un plan que consideraba patrullajes mixtos de seguridad municipal con carabineros. El patrullaje mixto ha sido muy importante para llevar seguridad, prevención del delito y estar en los lugares donde ocurren los delitos, los horarios en que estos ocurren, y genera una muy buena coordinación entre carabineros y también el municipio. Sin embargo, los vecinos tienen una percepción distinta sobre el funcionamiento. ¿Dónde está? Esa es la pregunta, ¿dónde está? Porque nosotros, por lo menos acá en este sector, Lomas de Maipú 1 y 2, no se ha visto. Lo que hemos visto, sí, carabinero en bicicleta, de repente, pero uno que otro, cuando uno anda en el auto por allá, pero no, yo no he visto. Jamás hemos tenido que se paseara seguridad, carabineros, a veces llamamos, todos los vecinos nos poníamos de acuerdo y nunca aparecieron. No vivir tranquilos en sus barrios, problema reportado como número 1 al alcalde electo durante su campaña. Más allá de fortalecer el patrullaje, Tomás Bodanovich habla de que abordarán la delincuencia desde múltiples perspectivas en zonas de la comuna que dice han sido abandonadas. Presencia carabinero en un lugar por sí sola no es la solución a un problema que es mucho más profundo y tiene muchas más causas. Tenemos que ir a trabajar a la raíz del problema, a hacer planes de intervención barrial, a trabajar junto con las escuelas para disminuir la deserción escolar, a coordinar de mejor forma el trabajo del municipio, de la subsecretaría, de las policías también. Va a ser un desafío complejo que sin duda no se va a poder resolver de un día para otro, pero desde el cual tenemos que empezar a trabajar desde el día 1. El futuro edil pretende reunirse pronto con las autoridades de gobierno en la materia, mientras esta investigación, la de uno de los hechos más graves en Maipú, aún sigue vigente. Aún falta por determinar quién fue la persona que apretó el gatillo y mató a una mujer inocente. Volvemos a hablar ahora de las fuertes marejadas en la zona central. Nos vamos a Cartagena, donde está Patricio Angulo reporteando el tema. ¿Cómo estás, Pato? Buenas noches. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Intenso oleaje que se ha registrado durante todo el día en las costas de nuestro país y principalmente en la región de Valparaíso. Estamos en Cartagena, en la Playa Grande, donde de todas maneras y pese a las recomendaciones hay algunas personas que se han acercado al borde costero a apreciar este fenómeno de fuertes marejadas que se han registrado principalmente durante la mañana, y ahora ya una vez que ha caído la noche nuevamente se intensifica este oleaje, este fenómeno de marejadas anormales que ya había emitido un aviso el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, que se puede extender hasta el fin de semana, el viernes, el sábado, desde Arica al Golfo de Penas, y que se ha registrado con intensidad acá en la región de Valparaíso, en San Antonio, en Reñaca, acá mismo en Cartagena, también Algarrobo. Lo más intenso hoy y también mañana, según se ha señalado, y sobre todo en horarios de pleamar o cuando la marea ya está más alta. Es por eso que de todas maneras hay una alerta temprana
temporada preventiva para toda la región debido a este aviso de marejadas anormales que se están registrando en gran parte de nuestro país. Vamos a escuchar qué es lo que nos han señalado algunas personas con quienes hemos conversado durante esta tarde que se han acercado a apreciar este fenómeno. Algo poco visto. Hace muchos años yo soy de acá de la costa, pero hasta las playas inclusive ya no tenemos ni arena. Increíble, el clima como que está loco, hasta la avenida. Salió el agua con todo. Mira que aquí el metro, esto era como de 2 metros de altura y se llenó de arena, mira. Se imagina que es grande porque en la casa se escuchan como que fuera y nosotros vivimos bien arriba y se escuchan pero horrible. Es algo que años que no sucedía, pues estamos aquí, por eso estamos echando una mirada porque es un fenómeno súper extraño. Bueno, en algunos sectores se han registrado algunos daños menores en algunas estructuras en el borde costero e insistir en el llamado entonces, Daniel, a la población. Hay algunas personas que de todas maneras se acercan a apreciar este fenómeno, pero también es riesgoso. Es por eso que incluso también se han cerrado algunos sectores, algunas calles que están cercanas a donde rompen estas olas, evitar también que se acerquen en automóviles e insistir básicamente en ese llamado, más allá de que esto lógicamente llama la atención, como en el caso acá de algunos vecinos habitantes de Cartagena. Buenas noches. Buenas noches. Y ya está con nosotros aquí en el estudio nuestro meteorólogo Eduardo Sáez para explicar el porqué de estas marejadas y qué es lo que va a pasar también en las próximas horas. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Maca, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, vamos viendo, primero hay un tema que tiene que ver con la relación entre los fenómenos que tuvimos hoy día. Primero partamos con las marejadas que azotaron gran parte de nuestro litoral centro-sur, no es solamente acá en el litoral central. Estamos hablando que también en Iloca hubo imágenes muy similares y esto tiene que ver con un tren de olas que viene avanzando de sur a norte y que tiene que ver con el paso sucesivo de sistemas frontales por el Pacífico Sur y que han venido con fuerte viento. El fuerte viento provoca que el mar se levante, por decirlo de alguna forma, de la misma forma como quien toma un plato con agua y lo sopla y uno genera olitas en el plato. Bueno, en el océano pasa exactamente lo mismo. Estamos hablando de vientos por sobre los 150 kilómetros por hora mar adentro y que provocó entonces este tren de oleaje que ha ido acercándose y que nos azotó hoy día por parte de los sistemas frontales que nos han estado acompañando en el sur y que nos ha dejado vientos de hasta casi 120 kilómetros por hora en la región de los lados, que nos dejó también lluvias e inundaciones en Futaleufú, en sectores de Aysén, y que además es el mismo responsable de la tromba que tuvimos en el sur. Resulta que el sistema frontal que nos azotó ahora durante el día empezó a generar tormentas eléctricas muy tempranamente en el sector de los lagos, en el sector de Aysén, y fue avanzando poco a poco hasta que llegó hasta la región de la Araucanía, y en una de estas manifestaciones de la tormenta eléctrica con granizo se desarrolló una nube en forma excesiva que provocó esta imagen del sector de Tolten Viejo, que rompió árboles, hubo cortes de energía eléctrica y que provocó gran daño en galpones, techumbres, vientos que por momentos fueron más allá de los 80 kilómetros por hora, que fue lo que fue generando en este momento, justamente en la mañana, esta tromba marina allá en el sector de Tolten. Ya, ¿y qué fue? ¿Fue tromba? ¿Fue tornado? Hay toda una polémica de cuál es el nombre técnico de este fenómeno. Mira, en términos simples, como nació en el mar y se desarrolló hacia el interior, nació de una tromba y se transformó, o sea, pasó de una tromba marina y se transformó en un tornado. En momentos que entra a la tierra. Cuando toca tierra ya pasa a llamarse tornado. Es como el que tuvimos en Los Ángeles hace 2 años atrás, es lo mismo. Nace primero en el mar o en el agua y se llama tromba, y una vez que cruza y toca la tierra ya cambia de nombre y pasó de tromba a tornado. Ahora, ese tipo de fenómenos son absolutamente impredecibles. No se puede saber dónde va a haber una tromba y menos si se va a transformar en un tornado. Pero las marejadas sí se pueden predecir. Sí, y de hecho la Autoridad Marítima lo anunció hace muchos días y las catalogó como marejadas anormales. De hecho, a ver, estamos viendo las imágenes de Tolten, justamente de esta tromba que azotó esa zona, que dejó mucha destrucción y que avanzó de norte hacia el sur. Pero tomando el tema de las marejadas, este oleaje, que si bien es cierto, estaba anunciado ya hace varios días por parte de la Autoridad Marítima, lo que nos sorprendió es la cantidad, en los metros de volumen de agua. Por ejemplo, en la boya Watchkeeper que teníamos en las cercanías de Talcahuano, ahí estábamos hablando de olas cercanas a los 10 metros de altitud y nos llegó a la costa con olas entre los 4 y los 6 metros. Y por lo tanto, en el transcurso de la tarde, esto va a repetirse. Esperamos que ahora en la
noche la marea alta esté cerca de 1,61 m y mañana en la mañana vuelve a ser tan intensa como la de ahora de la mañana, porque vamos a alcanzar 1,63 m de altura en la marea. O sea, tenemos que estar preparados para nuevas marejadas durante la noche, pero más intensas mañana, en la mañana. En la mañana, exactamente, cerca de las 10 de la mañana. Gracias, Eduardo, que estés muy bien. Buenas noches. Que tengas buenas noches. Bueno, y precisamente en alerta temprana preventiva se mantiene gran parte del territorio nacional debido a estas fuertes marejadas que ya han provocado millonarios daños en el borde costero. Se espera que este fenómeno cobre mayor intensidad, como decíamos, durante la noche, pero especialmente durante la mañana. Cuando son las 11:30 de la mañana del miércoles 9 de junio... ¡Oh, papi! Se observan condiciones de oleaje bastante intensas, marejadas. Tuvimos que salir arrancando porque estaba muy fuerte, incluso casi nos pesca una ola al principio. Años que no se veía esta brasa. Casi nos pilla la ola, casi nos pilla la ola. San Antonio, Valparaíso, Licantén y gran parte de la zona central de Chile amaneció este miércoles así. Aquí estamos en primera fila, chicos, mirando cómo ya no nos queda playa, cómo esto va ingresando a todo ritmo. Este fue el despertar para varios sectores costeros de la zona central. ¡Wow! Creo que ahora sí me mojaré hasta la bicicleta. El sitio de vecino está en un bajo y ese bajo ya está lleno con agua, todo lleno con agua. Olas que parecían arrasar con todo a su paso, provocando natural temor en quienes presenciaban lo ocurrido. Momentos angustiantes que se vivieron especialmente en la costa de Valparaíso. No se ve bonito, pero es peligroso, sí, peligroso, sobre todo la parte de acá, donde están los departamentos. Ya se ve que pusieron las contenciones. Me agarré un caso más o menos, porque estuvo fuerte, o sea, la ola fue pero terrible. O sea, no es una, son 2 o 3 olas ya. Frente a Viña del Mar, los testigos aseguran que fueron al menos 2 olas las que mayor impacto provocaron en el borde costero. Reventó toda la mampara, y eso que la mampara es con palos de buen soporte y todo, pero me lo reventó igual. Fenómeno que vuelve a recordarnos la fuerza de la naturaleza, incluso en pleno despacho en vivo. Y háganse más acá porque les va a llegar el agua y arranquen. Casi nos pilla la ola, casi nos pilla la ola, casi nos pilla la ola. Miren, este es el momento que se vivió que esta ola llegó hasta parte de acá de la terraza, casi subiendo parte de la escala. Uno de los momentos más complicados se vivió con un surfista que debió ser rescatado por personal de la Armada cuando intentaba capear las olas en Concón. Ante esto, nuevamente hacemos un llamado a las personas, a la civilidad, que tomen las medidas de autoprotección y autocuidado correspondientes durante el periodo de vigencia de este fenómeno de marejada. Debido al fenómeno, la ONEMI declaró alerta temprana preventiva entre las regiones de Arica, Parinacota y Aysén. En el área oceánica se estima que las olas han alcanzado incluso los 8 metros de altura. Los puertos de Valparaíso y San Antonio se mantienen cerrados para embarcaciones menores. Sin embargo, ha ocurrido una serie de sobrepasos registrados en las comunas de Algarrobo, Santo Domingo y San Antonio, sin causar daños a la infraestructura y a las personas. Al momento se encuentran desplegadas nuestras patrullas y móviles de emergencia en coordinación con ONEMI y Seguridad Ciudadana. El evento de marejadas es el 18º lo que va del año, sin duda el más destructivo y peligroso hasta ahora. Se extenderá hasta el fin de semana, con mayor intensidad este jueves, en horarios de marea más alta, momento conocido como pleamar. Principalmente en la costa norte de nuestro país, donde si bien se van a observar alturas de ola un poco menores que esta, sus impactos van a ser un poco mayores. Por lo tanto, condiciones de sobrepaso se esperan en zonas expuestas de las costas principalmente. La intensidad del oleaje se mantuvo de forma uniforme, también en sectores del Maule y Biobío. Tren de olas que, tal como advierten los expertos, tiene un gran poder de destrucción. Las marejadas han estado aumentando en frecuencia y en intensidad. Esto básicamente dominado por los cambios, específicamente entonces en las tormentas
particularmente las que afectan a la costa de Chile serían las tormentas que son generadas en el océano. Las autoridades mantienen un monitoreo minuto a minuto, ya que las marejadas de este jueves podrían ser igual o más destructivas que lo ocurrido durante la primera jornada del fenómeno. En una casa de habitación de una esquina. El ruido de la tromba. Sí, se oscureció todo. Pareciera tratarse de tornado. Más de 50 árboles destruidos, una vivienda incendiada y 3 personas lesionadas. Todo a consecuencia de vientos arrachados en la comuna de Tolten. El impresionante evento climatológico fue algo más que eso para los vecinos afectados. Muy fuerte. Era una tromba que venía del lado norte hacia el sur. Por eso que los árboles cayeron todos hacia acá. Y en la vuelta seguramente cayó el árbol encima de la casa. Muy aterrador todo porque se formó como, no sé, como una tromba, una especie de remolino que salió desde los sauces que están por allá y pasó, pero un viento súper fuerte, trueno, relámpago. Una emergencia provocada por un fenómeno meteorológico que los sorprendió y que por algunos minutos generó temor entre quienes observaban los numerosos daños que dejaban las rachas de viento. Quizá lo más impactante, según sus testimonios, es haber visto árboles de más de 10 metros de diámetro arrancados desde la raíz. Fue afectada la plaza de Tolten Viejo, todos los árboles que ahí están, árboles muy antiguos. Uno de ellos cae sobre una vivienda, la cual, producto de eso, se empieza a producir un incendio. Tenemos alrededor de 20 familias hoy día que están directamente afectadas producto de esta situación. Un árbol cayó sobre una vivienda, la que resultó quemada. Al principio se habló del paso de trombas, sin embargo, la Dirección Meteorológica de Chile no lo confirmó. Yo me quedo con la idea de que fueron vientos arrachados. Un nudo es una milla náutica por hora, vale decir 1.852 kilómetros por hora. En ese lapso de tiempo de medición de 10 minutos, existe un viento que al menos sobrepase el promedio en 10 nudos, vale decir en aproximadamente 18 kilómetros por hora, ya estamos hablando de viento arrachado. Pero hay discrepancia entre los expertos. Este geofísico adjudica el hecho a la presencia de tornados. Parecen ser tornados. En general no hay una distinción demasiado importante entre trombas y tornados. La verdad es que estos tornados en esta época del año en Chile son comunes, ¿ya? Y uno podría incluso hablar de una temporada de tornados en Chile que va desde el 15 de mayo, mediados de mayo, a mediados de junio. Según este especialista, lo curioso al revisar la historia es que los tornados ocurren siempre desde Chiloé al sur del Biobío. De hecho, los últimos 2 grandes tornados ocurrieron el 30 y 31 de mayo de 2019. Y aquí vemos que ocurren 2 juntos. Este fenómeno se parece mucho como el tornado que ocurrió en Concepción el día 31 de mayo del 2019, en que se desplaza una banda de aire frío con muchas tormentas, ¿ya? Y es una bandita que va pasando. La misma banda que produjo el tornado o tromba en Ancud en la mañana. Respecto a los sistemas frontales, se espera que durante las próximas horas estos ingresen a la región de los lagos. De intensas precipitaciones, específicamente en la costa de Palena, ¿cierto? Y el sector sur de la región de Aysén, donde podríamos superar fácilmente los 80-100 milímetros en 12 horas. Además, se mantiene vigente un aviso por probables tormentas eléctricas en distintas zonas de la Araucanía, por lo que se levantó una alerta temprana preventiva regional. Y del sur vamos a volver al litoral central para seguir monitoreando la situación de las marejadas esta noche. Sí, vamos a ir con Guillermo San Martín para ver qué es lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso. Guillermo, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Macarena, Daniel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, para mostrarle imágenes en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora acá en el sector de Las Salinas, en Viña del Mar, donde se puede apreciar que las olas están cada vez más cerca de acá. Por ejemplo, en el local que nos encontramos nosotros, acá justo en la playa de Los Cañones, este tradicional sector de Las Salinas en Viña del Mar, y que incluso este local fue uno de los que se vio afectados por el ingreso de agua durante esta mañana, y es por eso de que hemos ubicado en este sector donde a ratos comienza incluso a subir la marea
marea a llegar muy cerca de este local y la ola llega incluso a estar a un par de metros de lo que es la costanera que es tan reconocida acá de este sector. Y es aquí uno de los puntos donde se puede apreciar la fuerza de las olas. La rompiente cada vez se hace más cercana al borde costero y eso va evidenciando de que a medida van pasando las horas se puede registrar una mayor intensidad precisamente de estas marejadas. Nos encontramos acá junto a uno de los administradores de este local, Locos por Viña, que se fue afectado esta mañana. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió, cómo fue afectándose su local. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, alrededor de las 9:30 de la mañana más o menos, vino el tren de ola bastante fuerte que nos afectó, ¿no es cierto?, la terraza norte que queda en dirección hacia Reñaca. Afortunadamente el lugar por dentro no tuvimos problemas, pero sí nos afectó lo que es terraza. Ahora, ¿qué resguardos tomaron para la noche? Porque ya la ola está muy cerca acá. Bueno, tenemos guardia nosotros acá, ¿no es cierto?, efectivamente. Además tenemos un sistema de seguridad que nos avisa inmediatamente en el momento que tengamos algún problema eventual de oleaje. Ahora, si llega la ola más cerca, aquí el personal que está de guardia tiene que evacuar solamente, ¿no hay otra? Sí, por supuesto, tiene que estar en el segundo piso. Además que este local ya ha tenido ese problema en otras oportunidades. Ya, pues, muchas gracias. A usted, hasta luego. El testimonio del administrador de este local, Locos por Viña, acá en el sector de Las Salinas, en Viña del Mar. Como les decíamos, ya se comienza a apreciar que poco a poco el oleaje comienza a hacerse más intenso, comienza a subir la marea, en ratos la rompiente también muestra la violencia de las olas y eso también es lo que ha generado la necesidad de tomar resguardos para quienes no tan solo tienen locales, sino que también evitar que se acerquen a estos puntos donde puede representar riesgo producto de estas intensas marejadas. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la escasez de camas críticas que hay en algunos hospitales, donde ya se comenzó a hacer una reconversión de camas de urgencia en camas UCI para poder atender a los pacientes que requieren de ventilación mecánica. Es un escenario que ven con preocupación muchos expertos, ya que se podrían ver perjudicadas otras patologías. Hay un grupo no menor que viene ya en insuficiencia respiratoria desde la casa y requiere intubación casi inmediata. Es el panorama de algunos pacientes que ingresan a urgencias por COVID-19, un servicio de salud que hoy se ve más sobreexigido que nunca frente a la alta demanda de camas críticas en el país. Que el sistema está funcionando ya sobrepasando el límite, con hospitalizados en servicio de urgencia y peor aún con conectados a ventilación mecánica en servicio de urgencia, esperando generar cupos de unidades de paciente crítico para que puedan ser trasladados dichos pacientes. Según el último reporte del Ministerio de Salud, este miércoles quedaban 149 camas críticas disponibles a nivel nacional. Frente a esto, se estaría manejando la posibilidad de convertir camas de urgencia en camas UCI si es que es necesario. Efectivamente es una de las varias estrategias existentes ante la alta demanda existente actualmente. No es lo ideal que un servicio de urgencia se transforme en una unidad de paciente crítico. Nosotros tenemos que recibir a un paciente, estabilizarlo y derivarlo al servicio que corresponda. Va a quedar gente que tiene patología aguda sin atender y esa gente va a haber que redirigirla hacia otro lado o lamentablemente a quedarse en su domicilio. Y es que actualmente hay 3.279 hospitalizados en UCI por COVID-19. De ellos, 2.804 están conectados a ventilación mecánica. Si bien ya hay recintos de la red integrada de salud que realizaron estas adecuaciones, los expertos lo ven con preocupación. Nosotros como especialistas en medicina de urgencia, preparados para entregar los soportes críticos de un paciente desde el minuto cero, la necesidad de una unidad de cuidados intensivos es fundamental porque el contexto es distinto, la expertise es distinta. Unidades de cuidados intensivos que están al 97% de su capacidad y que al menos en el caso del Servicio de Salud Metropolitano Central están implementando otros mecanismos para garantizar la disponibilidad de camas. Estamos orientados a aumentar la dotación de camas intermedio. De esta manera, con la dotación actualmente existente, permitir dar un mayor flujo a los pacientes y orientado también a que así ningún paciente se quede sin cama de UCI cuando lo requiera. Lo mismo que están intentando hacer en la región de O'Higgins, donde también se ha reconvertido una cantidad importante de camas para contar con UCI para los pacientes de la zona.
Nosotros complejizamos en los 5 hospitales cabecera de región. En algunos que no tenían UCI, formamos camas UCI con el personal capacitado. El hospital regional aumentó de 20 camas ventiladas a 100 camas ventiladas. Un complejo escenario en las UCI que completaron 4 días al alza, cuando se reportaron más de 5.300 casos nuevos en las últimas 24 horas. Una red hospitalaria que busca la manera de responder en este momento de la pandemia. Con arresto domiciliario nocturno quedó el conductor que causó graves lesiones a 2 funcionarios de la salud pública que volvían a sus casas después de su trabajo. Los chocó en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Y no solo eso, sino que tenía su licencia de conducir vencida hace más de 10 años. Tuvo como protagonista principal el consumo de bebida alcohólica, el exceso de velocidad de una persona que no respetó el semáforo rojo. De la camioneta venía en estado de ebriedad y exceso de velocidad, y ahí le pegó el quiño al auto blanco y lo dio vuelta para allá. Son las paradojas de la vida. Mientras el causante de este grave accidente de tránsito infringió ampliamente varias normas y leyes en cuarentena, las víctimas del vehículo colisionado por un irresponsable eran 2 funcionarios de la salud pública que a diario dan batalla contra el COVID. Una de ellas, técnico en enfermería, que sufrió fracturas en las vértebras de su columna, mientras que un médico tuvo graves lesiones en varias costillas. El causante habría ido en evidente estado de ebriedad. Se le acaba de realizar todos los exámenes preliminares de sangre e intoxilase, arrojando 1.53 de alcohol en su sangre. Conducía un vehículo por la pista de buses en exceso de velocidad en estado de ebriedad, con la totalidad de la documentación vencida. En la esquina donde ocurrió la colisión, en plena avenida Pajaritos, los residentes aseguran que los choques son habituales. El problema en el funcionamiento de este semáforo, dicen, es la causa de muchos accidentes. Accidente todos los días, ¿por qué? Porque hay un semáforo que pasa malo, que es ese que está en la esquina. Y el otro día hubo un atropello. Muchos meses de que se apaga el semáforo, pero se apaga casi siempre en la noche, mediodía, y acá los tacos son kilométricos de repente y siempre chocan. En la audiencia, el detenido fue formalizado por manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves. El tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, decretándose un plazo de 100 días para investigar el hecho. Una pena que va de los 541 días a los 3 años, señoría. El imputado goza de irreprochable conducta anterior. Tendría derecho a la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena, señoría. Una pregunta. Me imagino que se le retuvo la licencia de conducir al imputado. El imputado tenía licencia de conducir vencida, magistrado. Un tiempo atrás, más o menos desde el año 2000 o más de 10 años que esa licencia estaba vencida. Ahora Danilo Lara deberá permanecer en su casa toda la noche y así respetar la medida cautelar que se le dio. De lo contrario, esta podría revocarse y se decretará su prisión preventiva. Les vamos a contar ahora el caso de un hombre que vive con sus 15 hijos y que acusa a los tribunales de familia de haber retenido injustamente, según dice, su primer retiro del 10%. La medida fue adoptada a solicitud de su ex esposa, pero ella no reclama pensión de alimentos. Hoy día el tribunal se quiere lavar las manos y nadie se quiere hacer cargo de mis 2.700.000 pesos que me sacaron de mi AFP. En agosto de 2020, Marcelo solicitó su primer retiro del 10% de las AFP, dinero que destinaría para las necesidades de sus 15 hijos. Sí, escuchó bien, 15 hijos. Desde que la mamá se fue de la casa, quedaron todos al cuidado personal mío. Por lo tanto, el tribunal decretó una pensión de alimentos a favor mía. Pero ese 10% nunca llegó a manos de Marcelo. Su ex esposa Miriam pidió a la justicia que le retuviera ese dinero, a lo que el tribunal de familia accedió. No se me retiene por pensión de alimentos.
sino que se me retiene por una causa de divorcio. La retención fue aprobada por el primer juzgado de familia de San Miguel. La decisión se basó en una deuda de compensación económica de 9 millones de pesos que Marcelo aún mantiene con su ex esposa, que contabilizó los años que dedicó al cuidado del hogar. Ya que él nunca me dejó a mí trabajar ni estudiar fuera de casa, porque ya me sacaban la mugre trabajando en la casa, la decretaron en cuotas y él nunca pagó ninguna cuota. Y por ese motivo él le tienen retenido el tema del 10%. Pero la defensa de Marcelo asegura que el tribunal nunca debió haber retenido ese 10% para saldar una deuda de divorcio. Solo se pueden pagar a una persona distinta del afiliado que los solicita, sí y solo sí tiene deudas de pensión alimenticia. De hecho, eso determina una disposición transitoria de la Constitución de la República que señala que los fondos no pueden rebajarse por deudas establecidas en juicios de divorcio. Por eso Marcelo sostiene que el tribunal se equivocó al quitarle su 10%. Yo sabía en términos generales que era retención por pensión de alimentos, lo cual en mi caso no procede porque yo no debo pensión de alimentos. A mí me deben pensión de alimentos. Según la Corte de Apelaciones de San Miguel, cuando comenzó a regir la ley del primer retiro del 10%, no existía claridad de qué hacer con este tipo de deudas. Ese vacío es el que puede haber llevado al Tribunal de Familia a obligar a Marcelo a pagar las cuotas que debía por el divorcio con su ex esposa. En nuestra ley tenemos el artículo 66 que refiere que cuando la compensación económica sea decretado por sentencia en cuotas, se entenderá alimentos para efectos de cumplimiento. Eso hizo que durante el primer retiro del 10% algunos jueces retuvieran el dinero de quienes tenían compensaciones económicas impagas, aun cuando no fueran pensiones alimenticias. Por eso el Congreso corrigió ese vacío cuando autorizó el segundo retiro del 10%. Y entonces ahora, con el tercer retiro, más bien ya ese tema está zanjado en términos de que solo procede en materia de deuda por pensión de alimentos. Esto quiere decir que Miriam no podrá retener ni el segundo ni tercer retiro del 10% de su ex esposo. Un alivio para Marcelo, que aún lamenta los casi 3 millones de pesos que perdió. ¿Quién cometió el error? El Poder Judicial, el Tribunal de San Miguel de Familia. Ellos se tienen que hacer cargo, yo quiero mi plata. Para recuperar el dinero, Marcelo podría iniciar una acción indemnizatoria o una querella por apropiación indebida contra su ex esposa. Cualquiera de esas opciones podría tardar meses e incluso años. Dueños de viviendas sociales entregadas hace 2 años en Peñalolén aseguran estar en el más completo abandono por parte de las autoridades comunales y policiales. Claro que sí, a diario son víctimas de la delincuencia y aunque han tratado de pedir ayuda para resguardar su barrio, dicen que nadie los escucha. Esta es nuestra alarma entre vecinos. Salimos con palos, combate, porque de verdad los vamos a pillar acá adentro y se le va a pegar. Un sonido que los atormenta y que les recuerda que la delincuencia está a solo pasos de sus hogares. Por lo mismo deben establecer turnos en que los vecinos rondan por el condominio durante las noches para evitar el descarado actuar de los delincuentes que a diario vulneran sus hogares. Estas son viviendas sociales, luchamos años para poder estar acá, años de esfuerzo, años de lucha y que lleguen y nos arrebaten las cosas como si nada, no puede ser eso. Como 11 años estuvimos postulando por la vivienda. Es tierra de nadie esta cuestión al fondo. Durante 11 años ahorraron para la vivienda propia. Durante 11 años también juntaron expectativas de una nueva vida. Son 520 familias, la mayoría de ellos erradicados desde campamentos emblemáticos de la comuna de Peñalolén, que con esfuerzo hace poco más de un año lograron instalarse en sus nuevos hogares en las villas El Sausal 1 y 2. Nos sacaron una moto, nos robaron los neumáticos de un auto, entonces ya estamos aburridos porque llamamos a carabineros, no llegan. Siempre en la noche andan robando, ayer andaba un hombre, o ayer o antes de ayer, en moto, negro, y abrió un auto, un furgón escolar.
Pese a que lograron salir de los campamentos, sienten que aún no son parte de la ciudad por completo. La burocracia ha impedido que obtengan la personalidad jurídica como organización comunitaria, lo que les ha negado a su vez la posibilidad de optar a recursos que les permitan instalar cámaras de seguridad para disuadir el actuar de los asaltantes en sus condominios. Yo tengo una hija con discapacidad, una niña postrada y claro, el viernes pasado nos despertamos con la noticia de ver nuestro vehículo sin ninguna llanta. Entonces no es la primera vez. Dicen la delincuencia ha superado todos los límites y es solo cosa de observar a este individuo trepando por los muros para robar en los departamentos. Paulo hace unos días logró recuperar su camioneta después que este descarado delincuente ingresara durante la madrugada a su departamento mientras dormía con su mujer y sus 3 pequeños hijos para buscar las llaves del vehículo. Después pensando, imaginando qué hubiera pasado si me lo hubiera pillado. En algún momento sentimos algún ruido, pero nosotros tenemos un gato. Entonces pensamos que el gato, como es juguetón, andaba para allá, para acá, no sé. Pero no nos dimos cuenta hasta en la mañana, tipo 8:30, que yo me levanté para ir a trabajar. Y ahí me di cuenta, porque no estaba el auto, no estaba la llave del auto, no estaba la llave de la casa. Para hacerle saber a los delincuentes que están organizados como comunidad, los vecinos utilizan silbatos que todos hacen sonar en caso de que alguno de ellos logre advertir una situación de peligro. También han pegado fotografías de los ladrones que han sido capturados. Muchos se movilizan en motocicletas o en vehículos sin patente. Esos son los autos que vienen acá a robar. Estamos como arriesgando nuestras vidas, porque nosotros no sabemos cómo vienen ellos, pues nosotros salimos a lo mejor con un palo, un fierro, pero ellos van a salir con una pistola, con un arma blanca, y nosotros ¿cómo nos defendemos? Los afectados aseguran que durante reuniones con las autoridades se les prometió que la tenencia San Luis, cercana a sus nuevos hogares, ubicados a pasos de la caletera de Américo Vespucio, se convertiría en una comisaría. Nos tenemos que turnar porque ya han habido muchos robos, de hecho cambiaron el horario los tipos ahora. Vamos a tener que organizar otro turno de día, cubrir todo el día y toda la noche prácticamente. El carabinero llega acá a la esquina, no se bajan porque ahí alguna vez se la agarran a piedra. Y entonces los carabineros aquí, si anda un carrito chico, si no anda blindado como los carros grandes, tienen que arrancar porque ¿qué otra cosa van a hacer? Hemos tenido algunos robos con violencia, algunos robos, pero si hacemos una comparación del año pasado versus este año, no había una gran diferencia. Ha habido más presencia de carabineros en el sector de la tenencia San Luis en particular. Ha sido un compromiso stop. Consultamos al municipio respecto a la tardanza de más de un año en la obtención de la personalidad jurídica de esta comunidad, lo que les permitiría acceder a subsidios para mejorar la seguridad en su entorno. Se realiza como parte del plan de conformación de nuevos barrios. Este plan lo ejecuta una entidad especializada la cual es licitada directamente por Servio Metropolitano. Actualmente ese proceso está en curso. Se hizo una licitación de una consultora que hoy día está trabajando, que ya está licitada y que está en un proceso un poco más lento por los efectos de la pandemia. A las personalidades jurídicas nosotros damos insumos, pero lo hace todo ese proceso la municipalidad. Es de esperar que las soluciones lleguen pronto para estas familias que a causa de la delincuencia han visto convertido el sueño de la casa propia en una pesadilla que los mantiene en un constante estado de angustia y alerta para no convertirse en otro blanco más de los ladrones que a diario atacan su comunidad. Un adulto mayor sufrió el embargo, remate y desalojo de su casa en plena pandemia después de que su hijo acudiera a un prestamista informal que nunca le devolvió los cheques. Nos adentramos en este caso para confrontar a los protagonistas con la evidencia que está investigando la Fiscalía. El reportaje es del periodista Alejandro Vega. El perrito va para todos lados conmigo, ya está al lado de ella. Al ladito mío me cuida. Sin embargo, el ser humano, si lo puede cagar, lo caga. Se ha llorado. Señor, ¿le hago una consulta? Lo que quiera. Muy gentil, señor. Resulta de que si yo hubiese tenido mi vista y yo hubiera visto que están rematando las cosas, es distinto. Yo soy ciego y a mí no me comunicó nadie. La ceguera de don José es total. Hoy está de allegado en el departamento de uno de sus hijos en la comuna de Santiago, donde vive con su perro. Para mí es bonito. Un hijo. Porque no me deja solo. Para nada.
¿Ah? Ya, mija. Esta era su casa en Rancagua. En el frontis se apilan sus pertenencias por una orden de desalojo del juzgado de letras de esta ciudad. Así perdía el esfuerzo de años, despojado de su propiedad en la Villa Los Girasoles el pasado 25 de mayo. Cuando están prohibidos todos los desalojos en Chile, en tiempos de pandemia, a él lo desalojaron igual. Aunque ha insistido en volver, esta casa que ya evidencia destrozos y abandono no le pertenece. Don José y su familia aseguran que nunca supieron del proceso de embargo en ciernes. Porque nosotros veníamos en la noche y nunca recibimos ni un papel acá. Además teníamos contratado a una persona que le hacía la comida y el aseo, los cuales le dijimos que cualquier cuenta, llámese luz, agua, gas, insumos básicos, nos mostraba a nosotros. Y nunca llegó ningún papel, nada. Mi padre nunca ha firmado nada. Yo soy la persona responsable. Yo soy la única responsable de esta situación. Y de eso se aprovechó esta gente. Manuel paga las consecuencias por acudir a un prestamista informal y hoy asume las culpas de un trato que se le fue de las manos y que buscaba ayudar a su padre para construirle un negocio en su misma propiedad. Quería colocar una frutería y verdulería. Yo quería colocar eso. Y además con un mini market. Claro. Este era más que nada para cubrir los gastos básicos, como de familia y subsistir. Sin embargo, ante la falta de dinero, Manuel dio un arriesgado paso en la ilegalidad para obtener una chequera bancaria, asegura, a nombre de su padre. La conseguí en forma fraudulenta. Mi padre nunca firmó nada. Justamente, fue una movida. ¿Pero quién le hizo esa movida? Un señor en Rancagua. Estos señores me citaron en un café de Rancagua. Como mi papá era no vidente, no necesitaba la firma. Ellos hicieron todo lo que tenían que hacer. ¿Pero hubo firma de su padre? Y la verdad que yo les pagué. Yo pagué 600.000 pesos por eso. En el centro de Santiago, Manuel Cortés acudiría a un prestamista informal, según consta en su denuncia. Nosotros nos juntábamos en la calle Estado en un café, que ahora vamos a ir a ver si lo ubicamos porque hasta ahora aparece ahí el hombre. El hombre al que busca es el empresario textil Nuncio Samur, a quien le habría dejado 3 cheques en garantía a cambio de dinero. ¿Qué dice? De marzo que no viene. Los documentos sumaban en total 2.820.000 pesos. Y yo mismo lo firmé. Yo soy responsable en esa situación. ¿Y cuál fue el acuerdo de intereses? Sí, el 10%. Y si yo me atrasaba un mes, tenía que pagarle el 10% más. Llegamos al inmueble de Nuncio Samur, el supuesto prestamista que más bien tiene una empresa textil. Me gustaría poder entrevistarlo, soy periodista de Chilevisión. No, pero no tengo nada que ver. ¿Quién lo mandó a un factory los cheques? Por eso, mire, mayor información no le puedo dar. Cuando yo llego a saber que eran por los cheques, yo fui a buscar a este caballero, don Nuncio. Yo hablé con él y no fueron en muy buenos términos, en lo cual él me amenazó. Él me dijo... Yo le dije que iba a poner acciones judiciales porque esto es una estafa. Y él me dijo que él trabajaba con gente poderosa. Quisimos saber a quién le entregó o vendió los cheques firmados por Manuel, documentos que serían protestados y que terminarían en una demanda judicial de embargo contra este no vidente interpuesta por otras personas, Pacífico Chandía y su hija Bárbara como abogada patrocinante. O sea, ¿usted se lo entregó a Chandía, los cheques? Sí, no, yo a Chandía no tengo idea. Pero usted me está diciendo que le pasó a Chandía los cheques. No, yo a Chandía no. Pero usted trabajaba con él, ¿lo conocía? ¿A quién? Al señor Chandía. Bueno, yo lo he escuchado nombrar a él. Yo no me suena el Nuncio, pero Nuncio no, como Nuncio no. El Nuncio Samur, ¿no lo conoce? Ah, que tenía una fábrica de tejidos por allá por Lizcay, por allá por Recoleta. Sí, pues ese mismo le tuvo el tejido Yocari. Sí, ubico, pero muy poco. Yo no tengo relaciones con él de ningún tipo. Lo curioso es que en al menos otros 6 juicios ejecutivos de embargo aparecen representando a Nuncio Samur y a la empresa Tejidos Yocares S.A. El empresario textil reconocería que Chandía le compró los cheques. Él fue mandante incluso de la empresa textil de usted, pues igual que su hija. No. Nada que ver. Él me compró a mí sus cheques. Escuche bien, Pacífico Chandía tiene una versión completamente distinta. Estos cheques fueron entregados al factory por alguien y esos cheques los llevó don Manuel Cortés Tapia, hijo del señor que aparece girando los cheques. Sí, lo que pasa es que ellos nunca le entregaron ese cheque a un factory, se lo entregaron a Nuncio de Tejidos. Entonces con Nuncio Samur se lo llevó al factory.
Pacífico Chandía solo accedió a una entrevista telefónica. No tiene profesión conocida, pero asegura que trabaja desde la década del 80 en este rubro y que es amigo de ministros y jueces. Quisimos hablar con su hija, la ex defensora penal pública Bárbara Chandía, que figura como abogada patrocinante en un sinnúmero de causas, pero no accedió a darnos su número. Sí reconoció cómo era el negocio de Nuncio Samur. Los clientes que él tenía le pasaban los cheques a él y él los llevaba al factory y los cambiaba a un porcentaje. Esa pudo ser una ganancia extra, junto al dinero del préstamo, más los intereses que asegura haber pagado Manuel Cortés. ¿Usted pagó la deuda completa y con los intereses y todo el asunto? ¿Y qué pasó con los cheques? Los cheques los tenía él, que los tenía en otra parte, dijo que lo iba a devolver y nunca los devolvió. No, ni un préstamo, él compró ahí una tela. ¿Compró una tela y usted tiene el respaldo como para ver que fue una tela? Estos antecedentes obran en una investigación del Ministerio Público, después que el propio hijo de la víctima se autodenunciara por falsificar los cheques y sufrir una eventual estafa de un prestamista que terminaría con el remate de la propiedad de don José Cortés. Él sabe cuánto lo quiero, sabe que cometió un error. Yo lo primero que eso lo dije a él. ¿Y usted perdonó a su hijo, Manuel? Sí. ¿Y qué es lo que quiere ahora? Que me recupere la casa, nada más. Y fruto de esa estafa y de la mala investigación que se ha realizado, que seguramente también está relacionada con el poder que tienen estas personas, se encuentra viviendo esta desgracia injusta que pese a todo esperamos revertir en la Corte Suprema. Justamente la Corte Suprema ordenó en enero de este año al primer juzgado civil de Rancagua que notificara al demandante Pacífico Chandía la presentación de un recurso de revisión de la sentencia. Sin embargo, hasta la fecha, eso no ha ocurrido e inexplicablemente el tribunal ordenó el desalojo. Inexplicable, soy abogado hace 38 años, pero es primera vez que veo que la excelentísima Corte Suprema le dé una orden a un tribunal de primera instancia y llevan 6 meses sin cumplirla para algo tan elemental. No lo había visto nunca. Si está ordenado por la Corte Suprema una notificación y no se hace por el tribunal, la misma Corte Suprema ya tiene un elemento nuevo para juzgar. Es decir, lo que yo he señalado no se hizo. El tribunal obviamente está pasando algo grave. Obviamente está pasando algo grave. Yo adentro, usted me entra para adentro, yo ando por todas las piezas, porque soy habituado mentalmente. ¿La sabe de memoria? Claro, sí. Mental, con el bastón, yo canto todos los 2 baños, todo. Que está acostumbrado a esta casa. ¿Ah? Llegó de 2 meses y medio aquí, tiene 4 años. ¿No se quiere ir? La casa de don José, avaluada en 150 millones de pesos, fue rematada en apenas 28 millones por un único postor. Hoy esperan la decisión que tome la Corte Suprema para que pueda revertir la decisión del tribunal a la que todavía se resisten las víctimas de lo que sería una gran estafa. Un caso complejo que sin duda urge investigar a fondo y con una víctima inocente. Vamos ahora a otras informaciones. Un paciente del Hospital El Carmen de Maipú generó polémica al subir un video denunciando una especie de feria libre que funciona dentro del recinto de salud. La dirección del hospital reconoció que los puestos fueron autorizados para prestar un servicio a los funcionarios que trabajan en largos turnos debido a la crisis sanitaria. En el interior del hospital, en el interior, vean esto. Sorprendido e indignado, así reaccionó este paciente del Hospital El Carmen al momento de darse cuenta que en el hall de entrada al recinto estaban estos puestos vendiendo frutas y verduras. Mira la basura como está aquí, al lado de afuera. Está mal ubicado. Súper mal ubicado porque esto ensucia el suelo, aquí no hay higiene. Una situación que relata en este video, registro que se viralizó en redes sociales, un mercado en pleno hospital que no está aquí por casualidad. Y vengo saliendo de un turno de 24 bien agotado, la verdad. María Jesús es técnico en enfermería y muy temprano este miércoles la topamos comprando en estos puestos afuera del hospital. Es mucho más cómodo para varios, por ejemplo, en mi caso aprovecho porque como no salgo a la feria, en mi casa, a pesar que queda un par de cuadras, siempre se llena mucho. Entonces, para evitar todo el contacto con la gente, compro aquí, aprovecho porque hay mucha variedad.
Y ese es el objetivo, dicen los defensores de esta iniciativa, ser una ayuda directa para los funcionarios de la salud que trabajan en este recinto y que durante toda la pandemia han debido lidiar con jornadas de trabajos agotadoras. Salgo cansadísima del turno y en ir a la feria, a buscar mi casa, entonces yo compro acá y me voy a mi casa y le llevo a mi hijo lo que necesiten. Desde mayo del año pasado, estos dos puestos que originalmente son del mercado de Maipú se instalan aquí los miércoles y viernes. Están autorizados por la dirección del hospital, que pensó que así ayudaría a sus trabajadores. Claro que están conscientes del reclamo viralizado que muestra la pequeña feria al interior del recinto asistencial. En forma excepcional, cuando han habido lluvias y cuando hemos tenido que hacer algunas mantenciones donde se instala una grúa, hemos tenido que colocarlos dentro, digamos, del hospital, pero no en el sector de pacientes ni de usuarios, como una forma de resguardo en esa situación puntual. De hecho, no solo los funcionarios aprovechan de comprar, también los pacientes. Es un beneficio para los trabajadores que están allí, pues, para toda esta gente, miles de trabajadores del hospital y los pacientes que vienen. Una denuncia que, sin embargo, algunos pacientes apoyan. Dicen que en un hospital no debería existir este tipo de comercio. Espero que no lleguen a futuro a vender pescado aquí, marisco. Espero que no se ponga una carnicería, porque todas son necesidades. Claro. Pero es que aquí en este recinto no debería de ser. No se puede, o sea, estamos tirando más bichos acá. Estamos en un hospital. Aquí hay gente con COVID. Riesgo de contagio que descartan los propios comerciantes. Todo, fresco, higiénico. Todo en cajas, todo limpio, todos vacunados, todos con las medidas sanitarias correspondientes. A pesar de las polémicas, este servicio seguirá operativo todas las semanas mientras dure la pandemia. Están presentando Chilevisión Noticias. Faltan solo días para la segunda vuelta en la elección de gobernadores, que es este domingo, y las campañas tanto de Karina Oliva como de Claudio Orrego por la región metropolitana están subiendo de tono en sus recriminaciones. Claro que sí, y eso ocurre mientras además candidatos presidenciales de Chile Vamos se pronuncian en favor de la candidatura del exintendente Orrego. Un adherente poco convencional buscó de todas formas captar la atención del candidato Claudio Orrego en sus últimas actividades de campaña. Uno que este fin de semana no votará en la búsqueda por ganar la elección de gobernador metropolitano, pero que se suma a los que llegan en la última etapa y que dicen lo apoyan a título personal, no en representación de su sector. A mí me toca votar en la región metropolitana, por supuesto que lo voy a hacer. Es nuestro deber participar de la democracia y, como he dicho, voy a votar por Claudio Orrego. No voy a votar nunca por posiciones extremas y viendo las últimas posiciones que ha dado Karina Oliva, probablemente voy a votar por Claudio Orrego, no tengo complejo en eso. Este apoyo que hacen en solitario los candidatos presidenciales de Chile Vamos es el que desató las críticas de la contrincante de Orrego. En los últimos días de campaña, Karina Oliva, que busca respaldos entre los vecinos de la región, arremetió en contra de su adversario y sus nuevos adeptos. Nosotros hemos propuesto una región que piense y construya futuro, no que defienda el modelo de los últimos 30 años, ni siquiera para seguirlo arrastrando como quiere hacerlo la élite política y económica. Muchas veces estas estrategias se usan cuando el candidato no genera confianza en sus propios partidarios y hay que denigrar para esconder debilidades propias. Pero los apoyos de Orrego no son solo los únicos que han generado polémica en esta campaña. Hace unos días la foto de Pablo Maltés y Karina Oliva fue cuestionada por el abanderado presidencial del Frente Amplio, a pesar que esta jornada se sumó a la recta final de la campaña. Por eso el otro candidato cree que las declaraciones en su contra tienen otro trasfondo más allá de los votos. Es evidente que él representa un proyecto político, que es el proyecto político de la transición. 30 años de historia, de conducción, de alguna manera de controlar el país de una manera que ha sido duramente cuestionada. Yo creo que ya se le desgastó el eslogan a Karina Oliva. En los debates ha quedado en evidencia que ella no solamente no entiende en qué consiste el cargo de gobernador, no es un cargo parlamentario, es un cargo ejecutivo, no entiende bien sus atribuciones y tampoco tiene propuestas. Entonces no le queda otra que tratar de politizar y descalificar. Últimos días de despliegue en terreno que en la región metropolitana se transforman en un cruce de declaraciones entre candidatos, debates centrados en la disputa de los votos que llegan desde Chile Vamos, sector que se quedó sin candidato propio a la segunda vuelta de gobernador en la capital y por eso eligieron a uno.
Despedimos Aldo Chapacase y seguimos con otras noticias. Una fundición perteneciente a la minera Anglo American es apuntada por las autoridades como la principal fuente de contaminación en Catemu. El Ministerio de Medio Ambiente incluso ingresó a la Contraloría un informe para declarar a este lugar como zona latente por dióxido de azufre. La mayoría de las personas que han muerto acá en Catemu se han muerto de cáncer. Da miedo más que nada, porque uno, si pudiera irse a otro lado. 73 años, y los 73 años contaminados. Aquí la gente común de Catemu tiene cáncer y la contaminación no tiene vuelta. Hablan de la contaminación como si fuera el árbol que vieron crecer en sus casas. Hablan del cáncer como si fuera el vecino de al lado. De las enfermedades respiratorias como el negocio del barrio. Un cuento que no es nuevo y no sorprende porque siempre ha existido en sus vidas. Eso al menos dicen y sienten en Catemu. Se cree que hay muchas personas que han muerto de cáncer o que han contraído cáncer debido a las contaminaciones que existen acá en la zona. Pero no hay algo probado. Por lo tanto, tampoco lo podría decir de forma responsable. Pero sí existe la percepción y por eso es que pedimos que se hagan, en definitiva, estudios serios y estudios que den confianza a la ciudadanía, que es lo que aquí no ha sucedido. Hemos pedido al Ministerio de Salud hacer un estudio epidemiológico de la comuna para verdaderamente esa percepción, trasladarlo en datos concretos y duros y también hacer entonces la mitigación de aquello. Nunca lo hemos logrado y ojalá que ahora sí. Dice ahora sí, refiriéndose al anteproyecto del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica que inició en 2019 el Ministerio de Medio Ambiente. Eso luego de que se decretara zona saturada por material particulado MP10 como concentración anual y diaria la provincia de Quillota y las comunas de Catemu, Panquehue y Yayay. Pero lo que no tenían contemplado era que desde que se comenzó a estudiar la zona, otro contaminante se agregó, el SO2 o dióxido de azufre. Están en una situación de latencia para el contaminante dióxido de azufre. Este contaminante irrita las vías respiratorias, genera mayor riesgo de enfermedades respiratorias como neumonía y también finalmente genera riesgo de mayores enfermedades cardiovasculares. Por eso la normativa establece que ahora corresponde implementar un plan de prevención para que los niveles de calidad ambiental detectados se reduzcan a un 80%. Esperamos prontamente contar con la toma de razón por parte de Contraloría y de esta forma incorporarlo a la elaboración del anteproyecto, el cual venimos trabajando desde el año 2019. Para que quede claro, la zona aún está en latencia, es decir, aún no se supera el límite permitido de un compuesto en el ambiente, sino que está cerca de alcanzarlo, es decir, entre el 80 y el 100% de la norma. Y quien sería la principal fuente de SO2 sería la fundidora Chagres de Anglo American. Se declara la zona de latencia por SO2 porque las fundiciones generamos dióxido de azufre. Pero eso no significa que nosotros estemos incumpliendo la norma. Lo que pasa es que la autoridad de manera proactiva está haciendo que nosotros como emisores participemos con la comunidad y le demos la tranquilidad de que las medidas que nosotros estamos tomando son las adecuadas para que no generemos impacto en la salud de nuestros vecinos. Precisamente esta fundición se define como una de las de mejor desempeño ambiental, incluso con un sistema de modelo predictivo que permite adelantarse en 72 horas antes de un periodo crítico. Por lo tanto, en ningún caso la zona de latencia significa que nosotros estamos incumpliendo una norma. Lo que significa es que tenemos que poner atención en nuestras medidas de control. Bajo la norma, es decir, bajo el 100%, no hay riesgos para la salud, pero el diseño de la norma tiene ese componente base. Se hace con muchos márgenes de seguridad, de modo que, aunque se sobrepase la norma, eventualmente tampoco hay grandes efectos sobre la salud. El paso siguiente es evitar que eso aumente y así produzca contaminación que cause daño, como la que Bernardo vio hace 30 años atrás, cuando peleó con una fundición tras ver cómo su producción agrícola se perdía y de paso la población enfermaba. Comenzamos ya a notar en una forma muy drástica que se nos deterioraron las producciones, se nos caían las estructuras sobre las que estaban construidas nuestras plantaciones de parronales
las techumbres que no se podían usar de zinc. Ahí tuvimos muchos casos de una falsa anemia que se producía porque había una cantidad tremenda de cobre liberado al aire. Ojalá hubiésemos tenido en esos tiempos una alarma, porque esto es una alarma en el fondo para que se empiece con un programa un poco más serio. Esa alarma es la que precisamente realiza el Ministerio de Medio Ambiente con esta declaratoria de zona latente ingresada a la Contraloría, que aún está a espera de razón para un plan de descontaminación en una zona que preocupa y que para algunos se acerca peligrosamente a ser una zona de sacrificio. También hay que recordar que Catemu está saturado por material particulado 10. Acá se supera en un 40% de la normativa. Ambos contaminantes están relacionados. El dióxido de azufre es precursor de material particulado fino, por lo que es un contaminante especialmente peligroso. Y ver y comparar eso y a lo mejor compararlo 10 años atrás para ver qué es lo que ha pasado con la población. Cuántas consultas teníamos por enfermedad respiratoria, pero ahí hay que discriminar cuántas son por efectos virales. En la calidad de aire nosotros no tenemos un solo contaminante, sino que podemos tener más de uno en forma simultánea. Y ahí la importancia de los análisis y estudios que se puedan levantar gracias a este plan de prevención y descontaminación atmosférica que se está trabajando en la zona y así por fin entregar datos y soluciones concretas que por años han llenado de historia a este rincón de la quinta región. Hoy fueron reformalizados los 3 ex carabineros que están imputados por atacar a detenidos al interior de la 43ª comisaría de Peñalolén el 20 y 21 de octubre de 2019, en el comienzo del estallido social. En esta jornada, la Fiscalía Oriente logró acreditar la existencia de 2 nuevas víctimas de tortura y apremios ilegítimos que se investigan dentro de esta unidad policial, llegando ahora a un total de 6. De acuerdo a la Fiscalía, se ha logrado establecer que las víctimas fueron esposadas, golpeadas y que les pusieron polvos lacrimógenos en sus rostros. Una acusación sustentada con imágenes de cámaras de seguridad. La investigación durará 60 días. Estos elementos reunidos, utilizados en un sentido de castigo o de sanción, en definitiva alteran la calificación jurídica y permiten que en definitiva les consideremos estos hechos no solo como apremios ilegítimos, sino que también de tortura. 34 constituyentes electos forman la llamada Vocería de los Pueblos, un grupo que pidió 6 garantías para el desarrollo de la convención. Aseguran que el poder constituyente es autónomo y que no debe subordinarse a las normas del acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Su irrupción generó críticas, pero también apoyos. Por ahora y solo por ahora son 34 los constituyentes electos articulados en la Vocería de los Pueblos, grupo compuesto por constituyentes de la lista del pueblo, de escaños reservados para pueblos originarios e independientes, quienes plantearon 6 garantías democráticas para el desarrollo de la Convención Constitucional. Dejar muy en claro que no estamos de acuerdo con la imposición de las fuerzas policiales para el funcionamiento también del proceso constituyente. Nuestra postura es que el reglamento sea construido desde los territorios, desde las bases y no desde las imposiciones del gobierno. Que el proceso constituyente debe ser acompañado con movilización, con manifestación, con el desborde del proceso institucional, no dejar la responsabilidad en estas 155 personas. Las 6 garantías que proponen son libertad a los presos del estallido y mapuches, verdad y justicia, reparación, desmilitarización de la zona mapuche, fin de las expulsiones a migrantes y soberanía. Hoy día los convencionales ya no somos de la élite, somos del pueblo. Y el reglamento tiene que adecuarse a nuestro sentir de pueblo. Más que ir a romper las reglas del juego, las reglas democráticas a la convención, démonos la oportunidad de dialogar, de conversar y de construir una nueva constitución. Ese fue el mandato del pueblo. Tenemos que acostumbrarnos a las nuevas voces en este proceso y enhorabuena que así sea. Y ante eso no podemos partir con temor a las ideas y negarnos al debate. Por el contrario, desdramaticemos las diferencias, abramos el debate. Además de las 6 garantías, sostienen que la convención no se debe subordinar a las reglas del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019, algo que ha generado críticas y acusaciones de antidemocrático y totalitario.
Si la constituyente no respeta este marco, la constituyente está viciada. Si la constituyente no respeta este marco, el producto de esa constituyente sería completamente nulo e inaceptable. Estamos en un proceso encaminado a acordar una nueva constitución. No es una reforma ni un texto hijo del actual. Es un proceso rupturista y para que sea exitoso requiere la colaboración de todas las fuerzas de cambio. Para muchos, un cambio en las reglas, las mismas que los candidatos electos miembros de la Vocería del Pueblo estuvieron dispuestos a asumir al participar del proceso para redactar la nueva Constitución. Ellos se inscriben en el marco de ese mismo proceso, por lo tanto, su sola presencia como constituyentes valida el acuerdo de noviembre. Yo invitaría a quienes no confíen en esos acuerdos a cambiar las cosas desde adentro, ¿cierto?, en el marco constitucional. Yo me sumo a ese llamado que han hecho los constituyentes que hoy día han planteado la necesidad de dar inicio a esta nueva etapa democrática en Chile con la libertad absoluta de los presos de la revuelta. La Vocería de los Pueblos se transforma oficialmente en la primera alianza o bancada de independientes al interior de la convención y no descartan sumar más integrantes del mundo social. Ya son 34 y de llegar a 52 podrían tener el tercio necesario para vetar iniciativas. Y después de estas imágenes maravillosas de esa manada de elefantes, los queremos invitar a que se mantengan actualizados y revisen nuestro sitio web, chvnoticias.cl, cnnchile.com. Siempre con información útil, práctica como esta, IFE Universal. ¿Hasta cuándo se puede solicitar el beneficio de junio? Recordemos que las personas que se encuentren en el Registro Social de Hogares y no hayan recibido un IFE anterior pueden ingresar al sitio web ingresodeemergencia.cl para esta ayuda económica. ¿Cómo hacerlo? Todos los plazos y los procedimientos están en nuestra página web. Una diseñadora gráfica, amante del arte, promovió en sus redes sociales el remate de una supuesta escultura invisible. Claro, y lo más increíble es que luego de varias ofertas finalmente logró venderla. ¿A qué precio y a quién? Se lo contamos en esta nota. Salvatore Garau es el nombre de este artista plástico italiano que hace unas semanas sonó en el mundo nada menos por vender una escultura invisible. El hombre de 67 años consiguió vender su obra, la que llamó Yo Soy, por 15.000 euros, algo así de más de 13 millones de pesos. Lejos de Italia y en Santiago, Teresa quiso probar algo parecido. Les traigo esta obra que yo tengo acá, que no está hecha de aire ni está puesta en un lugar determinado, sino que está hecha de píxeles. Usted puede verla, ahí está, es una escultura y la estoy rematando por tan solo 500 pesos. De 500 pasó a 750, 1000, 2000, 5, 10, 20, 30 y empezó a subir y a subir. Fueron apostando de a 50, de a 100, hasta que llegó a 3.750.000. De a poco Teresa comenzó a recibir ofertas por lo que sostenía en sus manos, según ella, una escultura digital, invisible, única, hecha con píxeles que sería vendida al mejor postor. En un momento, sí, cuando me querían pagar plata que yo creía que iba a ser más real, dije, wow, qué bueno. En un principio pensé que me lo iban a dar, pero después de esta cosa, no sé, perdí la noción de hasta dónde esto era realidad, hasta dónde era fantasía. Por eso, en esa línea de la fantasía, Teresa remató finalmente su obra este martes. Y les voy a presentar a Marcel. Ayudante, por favor. A ver. Con ustedes, Marcel, el comprador de la obra. Hola, Marcel. Aplauso por favor a Marcel. Hola, Marcel, gracias por el apoyo. Marcel decidió pagarme lo mismo que Salvatore Garau. $18.300. Digitales. Aquí pueden verlos. La obra invisible se la llevó nada menos que un comprador invisible que pagó con dinero invisible. Una humorada, dice Teresa, quien no se define como artista, pero sí amante del arte. Por eso esta supuesta obra invisible se incluyó en los contenidos que sube a la página y redes sociales de su tienda, que ofrece artículos relacionados con arte. El arte está en todos lados. Me alegro que haya gente que haya podido reflexionar en torno a esto, pero como te digo, esto
partió como una humorada experimento y se me salió de las manos, pero si hay gente que esto la hizo reflexionar, maravilloso. Bueno, y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros y los invitamos a que sigan en televisión. Ya viene un nuevo capítulo de Yo Soy. Hoy la competencia va a ser en tríos y mañana el ganador podrá ser elegido el mejor de la semana. Claro que sí, va a estar entre otros Sandro, va a estar también... ¿Quién más está el día acá? Luis Fonsi, Mercedes Sosa y muchos otros. Y en CNN Chile tenemos Conexión Global junto a Mónica Rincón. Estén muy bien. Gracias, nos vemos mañana. Buenas noches.